Saludos y bendiciones, amados hermanos. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal en Milpalganes, Río Piedras. Hoy damos gracias al Señor por esta bendición de poder llegar hasta sus hogares para compartir la reflexión pastoral hoy martes 22 de junio del 2021. Nuestros saludos y bendiciones a cada uno de los hermanos de la Iglesia de Park Gardens, no solamente aquellos que pueden llegar hasta el lugar de adoración, sino también aquellos que son iglesias del Señor y que se congregan y disfrutan de los cultos de adoración a través de las redes sociales. Para todos ustedes, nuestros saludos y bendiciones. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Ustedes son parte de la iglesia del Señor. Queremos compartir en esta hora la reflexión de la palabra usando como base la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 19 y 20. Vamos a usar como base esta palabra, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 19 al 20. Tocaremos el tema sometidos a la voluntad de Dios. Sometidos a la voluntad de Dios. Leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Otra versión dice, nadie puede oponerse a su voluntad. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es decir, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios, para cuestionar las decisiones de Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Señor, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir. Pedimos que tu Espíritu Santo la lleve a nuestras mentes, a nuestros corazones, que nosotros podamos ponerla en práctica para tu gloria y tu honra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Sometidos a la voluntad de Dios. El hombre, la creación, está sometida al mandato divino. Toda la creación está sometida al mandato divino. La creación misma ha sido testigo de el beneficio que hay en someterse a la voluntad de Dios. Sin embargo, el hombre ha tenido dificultades en las distintas generaciones para someterse a la voluntad de Dios. El hombre, si no quiere tener en cuenta a Dios, Dios lo entrega a la voluntad de diversas cosas, entre ellas a la voluntad del enemigo. Dios quiere que nosotros estemos sometidos a su voluntad. Hay personas que llevan a cabo distintas funciones, están sometidos a distintos trabajos, no por su propia voluntad, están sometidos en contra de su voluntad. En ocasiones hay personas que ejecutan tareas y enfatizan y dicen, voy a hacer esto, aquello o lo otro, pero lo voy a hacer en contra de mi voluntad. Nuestro servicio a Dios debe ser un servicio voluntario, debe ser un servicio que no tenga ninguna coacción. Nosotros, de la misma forma, debemos someternos a la voluntad de Dios para que nuestro servicio en el reino de Jesucristo, en el reino de Dios, sea un servicio agradable ante la presencia del Señor. El salmista en el Salmo 48 expresa la siguiente verdad bíblica. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Nosotros debemos agradarnos, complacernos en hacer
la voluntad de Dios. Hay personas que se complacen en estar sometidos a la voluntad del enemigo, a la voluntad de otras personas, a la voluntad de políticos, a la voluntad de líderes, a la voluntad de cualquier otro que no sea Dios. Dios quiere que usted y yo, como decía el salmista en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué bueno el hacer la voluntad de Dios. Se nos hace muchas veces fácil someternos a la voluntad de profesionales, sea a la voluntad del maestro, del profesor, a la voluntad del médico, a la voluntad de cualquier, otro oficial de orden. Pero qué difícil se nos hace someternos a la voluntad del Señor. Por eso Jesucristo a sus discípulos, cuando le preguntaron los discípulos, Señor, tú tienes que enseñarnos a orar. Jesucristo le dijo, cuando oren, oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En nuestra oración como creyentes tenemos que reafirmarnos día tras día en que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas, en nuestro entorno, así como en el cielo, que se haga la voluntad de Dios. Qué fácil se nos hace a nosotros muchas veces pedirle a Dios que haga tantas cosas. Dios no está sometido a la voluntad del hombre. Por eso le decía Pablo a los romanos, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? Nadie puede oponerse a su voluntad. ¿Quiénes somos para cuestionar las decisiones de Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué cuestionamos muchas veces las decisiones de Dios? ¿Por qué no aceptamos lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro país, para su iglesia? Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesucristo hablando, le dice a los discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros como creyentes debemos tener como norte el hacer la voluntad del Señor, porque podemos estar toda una vida sirviéndole al Señor, asistiendo a un lugar de adoración, cumpliendo con tantas normas, con tantos rituales, con tantas directrices eclesiásticas, pero si no cumplimos con la voluntad de Dios, no estaremos delante de su presencia. El mismo Jesús, hablando a sus discípulos, siempre enfatizó en que Él estaba dándole cumplimiento a la voluntad del Padre. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 39, dice Jesucristo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Esas fueron las palabras de Jesucristo. Y muchas veces enfatizó, y esta es la voluntad del Padre, y esta es la voluntad del Padre. ¿Qué desean los padres terrenales para sus hijos? La voluntad de los padres es lo mejor para sus hijos. De la misma forma, la voluntad de nuestro Padre Celestial es todo lo bueno que Dios tiene para nosotros sus hijos. Oiga, al punto que dice
el mismo Jesucristo. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, tú eres parte de esa cosecha que Dios le ha dado a Jesucristo. La voluntad es que no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Qué bueno estar sometidos a la voluntad del Señor. La Biblia registra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, versículos 30 al 32, el relato de un hombre ciego de nacimiento que recibe la vista y es interrogado por los fariseos y religiosos, preguntándole quién le había sanado. Aquel hombre que fue ciego, respondió y les dijo a aquellos religiosos: esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. El hombre le expresa la siguiente verdad: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Qué bueno el hacer la voluntad del Señor. Qué bueno someterse a la voluntad del Señor. El mismo Jesucristo, allí en la cruz, en su oración, en sus palabras que expresó, le dijo al Padre, Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si alguien amaba a Jesucristo, es su Padre. Y allí, estando en la cruz, en el Calvario, con el mayor de los sufrimientos, el amor del Padre en su voluntad no estaba el que Él no fuese el sacrificio perfecto. Sin embargo, esa voluntad del Padre le conllevaba a Jesucristo el pasar por dolor, por sufrimiento, por quebranto, pero al final iba a obtener una gran victoria, iba a obtener una gran cosecha, iba a reconciliar al hombre con Dios. A nosotros muchas veces el hacer la voluntad de Dios nos va a llevar por pasar por procesos de dolor, de quebranto, de sufrimiento. Pero dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 12, versículo 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Por eso es mejor hacer la voluntad del Señor. Pedro, en su primera carta, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, expresa lo siguiente: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, Juan dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Reafirma Juan en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo le estamos pidiendo a Dios? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Estamos haciendo peticiones y oraciones conforme a la voluntad del Señor? ¿Estamos haciéndole solicitudes a Dios que estén alineadas a su voluntad? Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 9, versículos 19 y 20. ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Quién ha resistido su voluntad? Nadie puede oponerse a la voluntad de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios?
Nosotros somos simple creación. Somos vasos de barro. ¿Quiénes somos para pedirle cuentas a Dios, para cuestionar las decisiones de Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Qué bueno en nosotros poder decirle al Señor: Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Lo expresó Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 17. ¿Estás orando? ¿Estás pidiéndole en oración a Dios por algo en particular? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiera el Señor que nuestras oraciones estén alineadas a la voluntad del Señor. Quiera el Señor que nuestros servicios de adoración, nuestros cultos, nuestra liturgia, todo lo que hagamos, esté alineada nuestra oración a la voluntad de Dios. Quiera el Señor que nosotros como sus hijos tengamos el deseo, la buena voluntad de estar sometidos a la voluntad de nuestro Creador, a la voluntad del Padre. Así oramos y le damos gracias al Señor. Padre y Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo que podemos compartir esta palabra. Señor, que nosotros podamos entender que tú nos quieres llevar a un cumplimiento de tu voluntad. Tú nos quieres llevar a un cumplimiento de tu palabra. Señor, gracias porque tú nos llevas por distintos caminos para poder nosotros estar sometidos a tu mano poderosa. Muchas veces nos llevas por el proceso del quebranto, por el proceso del dolor, para aprender a hacer tu voluntad. Señor, que nosotros seamos sumisos, seamos, Dios amado, obedientes a tu voluntad. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Que la paz del Señor sea sobre usted. Le invitamos para que nos acompañes a nuestro lugar de adoración. Nos reunimos los domingos a las 9 y 11 de la mañana presencialmente. Estamos martes y jueves a través de las redes sociales a las 7 y 15, los martes con la reflexión pastoral y los jueves a las 7 con la lección bíblica. Los domingos a las 9 y 11 de la mañana, nuestros cultos de adoración en la iglesia de Park Gardens, los cuales son transmitidos a través de Facebook Live. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y sea el Señor con usted y su familia.